La victoria de Cristo sobre la muerte. Queridos amigos, es un gusto poder saludarles y reencontrarnos una vez más en este espacio de estudio de la palabra de Dios, donde repasaremos la lección de escuela sabática. Si es primera vez que estás viendo este video, te invito a que te puedas suscribir aquí en este canal, puedas colocar en la campanita para suscribirte. Y si tienes alguna pregunta, también puedes preguntar aquí a este teléfono, hacer alguna pregunta sobre el estudio o algún comentario, alguna reacción a lo que tú has escuchado en este estudio de la palabra de Dios. Quiero invitarte a que juntos podamos orar al Señor para pedir su dirección. Oremos. Querido Padre Celestial, muchas gracias porque nos podemos reencontrar en una semana más, Señor, para estudiar su palabra y para enfatizar algunos conceptos de la lección de escuela sabática. Pedimos que su Santo Espíritu esté en medio nuestro, que Él nos ilumine y nos ayude a resaltar algunos conceptos claros para nuestra vida personal. Bendiga a cada amigo y hermano. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Como ya lo anunciamos, esta semana estamos estudiando la victoria de Cristo sobre la muerte. Y aquí yo tengo mi folleto de escuela sabática, que lleva por título Vida eterna, la muerte y la esperanza futura. El texto para memorizar está allí en Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Dice así: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Esta semana estamos considerando la resurrección del Señor Jesús, que es tan importante como su muerte. La diferencia del cristianismo con otras religiones es que no solamente cree que su líder o fundador murió, sino que también resucitó. Su intercesión, su obra mediadora, el juicio, la segunda venida y el mundo nuevo no serían posibles si no hubiese resurrección de Cristo. Por eso, este tema es tan crucial y es tan especial dentro de toda la teología bíblica. ¿Por qué creemos que Jesús murió y resucitó? Esta semana vamos a ver algunas evidencias y vamos a enfatizar algunas ideas respecto a la resurrección del Señor Jesús. Ya en su ministerio, Cristo había anunciado que Él iba a morir, pero que también iba a resucitar. En Mateo capítulo 12, verso 40, el Señor Jesús, cuando los líderes religiosos y el pueblo le pedían una señal, Él dijo que daría la señal de Jonás. Dijo así: Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús, cuando habla de la señal de Jonás, está hablando no solo de su muerte, sino de su sepultura y resurrección. En este aspecto, entramos a un tema que ha sido bastante debatido dentro del mundo cristiano. Tradicionalmente se ha enseñado que Jesús murió un viernes, que fue sepultado el viernes durante la tarde, estuvo el sábado en la tumba y resucitó el domingo en la mañana de madrugada. Pero cuando vemos pasajes como estos, cuando Jesús dice que iba a estar 3 días y 3 noches en el seno de la tierra como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, muchos llegan a la conclusión de que no puede ser posible que Jesús haya muerto un viernes y haya resucitado un domingo,
porque no calzaría. Uno dice, bueno, del viernes al sábado sería un día y del sábado al domingo en la tarde sería otro día. Es decir, ni siquiera alcanzarían a ser 2 días. ¿Cómo podemos resolver esta aparente contradicción y complejidad? La solución está en entender el cálculo inclusivo. En la palabra de Dios se emplea una forma de contar llamada cálculo inclusivo. Una manera un poco diferente a la cual nosotros contamos los días o los años. Veamos. Según la palabra de Dios, Jesús murió un viernes, que según el calendario hebreo era 14 de Nisán. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde estaba muerto. Según la Biblia, Jesús rápidamente fue sepultado porque ese era día de preparación para el sábado. Es decir, Jesús fue sepultado el viernes. El sábado estaba sepultado. De hecho, en ese intertanto, los judíos piden a Pilato que envíe una guardia romana y el domingo resucita. ¿Cómo calculamos los 3 días? Bueno, el cálculo inclusivo dice así. Esa pequeña parte del viernes que Jesús estuvo sería un día. Recordemos nosotros que la forma bíblica de contar los días es de puesta de sol a puesta de sol. Entonces ese trocito del viernes sería un día. De la puesta del sol del viernes al sábado sería segundo día. Y la parte que nos queda del domingo sería el tercer día. Usando el cálculo inclusivo, es como llegamos a estos 3 días. El cálculo inclusivo dice que aunque se tome una pequeña parte del día, se considera como si fuese un día. Alguien podrá decir, pero ¿hay algún argumento bíblico para llegar a esta conclusión? Sí, vamos a ver rápidamente 3 argumentos bíblicos. El primero está en 2 de Reyes capítulo 18, versos 9 y 10. Y observen cómo la Biblia ya usaba el cálculo inclusivo para contar meses, días y años. Habían 2 cálculos en realidad. Uno que es el que nosotros usamos normalmente en nuestra cultura y el cálculo inclusivo. Acá hay un ejemplo del cálculo inclusivo en 2 de Reyes capítulo 18, versos 9 y 10. Dice así: en el 4.º año del rey Ezequías, noten, 4.º año, que era el año 7º de Oseas, 4.º año de Ezequías, 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria, y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años. Es decir, en el 4.º año de Ezequías y 7º de Oseas, Salmanasar subió y tomó Samaria. Y la tomó después de 3 años. Y dice el siguiente verso: en el año 6º de Ezequías, el cual era 9º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Aquí dice que fue después de 3 años. Si nosotros sumáramos usando nuestro método 4, 5, 6, 7, Samaria habría sido tomada al 7º año de Ezequías. Sin embargo, el texto dice que fue tomada al 6º año de Ezequías. Y si sumamos 3 años después del año 7º de Oseas, 7, 8, 9, 10, Samaria habría sido tomada al 10º año de gobierno del rey Oseas. Sin embargo, la Biblia dice el año 9º. ¿Por qué? ¿Se equivocó el escritor bíblico? No, sencillamente están usando el cálculo inclusivo. Si el rey comenzaba a gobernar, por decir, trayéndolo a nuestro tiempo, un 31 de diciembre, ese ya se consideraba como si fuese un año, aunque había pasado un día hasta el año nuevo. Otro ejemplo de cálculo inclusivo lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 32, cuando a Jesús le dicen que el rey Herodes lo quiere tomar preso. Observen lo que dice. Y les dijo, aquí está Jesús: id y decid a aquella zorra, hablando de Herodes, he aquí hecho fuera demonios
y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Noten que la forma en que Jesús cuenta es que pasado mañana sería el tercer día. Usando nuestra forma de contar, pasado mañana sería el segundo día. Pero Jesús dice hoy, mañana y pasado mañana ya sería el tercer día. Cálculo inclusivo. Y cuando nosotros ahora vamos a Lucas, capítulo 23, versos 54 hasta el capítulo 24, verso 1, según la Biblia, Nueva Versión Internacional, deja muy en claro que fueron así los días. Jesús murió un viernes, fue sepultado, estuvo el sábado y resucitó el domingo. Miren cómo dice. Era el día de preparación para el sábado, viernes, que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Jesús murió a las 3 de la tarde, rápidamente piden el cuerpo, lo llevan a sepultar antes de la puesta del sol para que no les pille el sábado. Las mujeres ven la sepultación y Jesús ya, antes de que termine el viernes, ya está sepultado. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Notemos que todavía les da la chance a las mujeres para preparar los ungüentos el viernes para ungir el cuerpo el domingo, para terminar de embalsamar el cuerpo, labor que no pudieron porque se les estaba haciendo tarde. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, dice Lucas 24:1. Entonces ahí está. Jesús fue sepultado el viernes, estuvo en la tumba el sábado descansando y el domingo cuando las mujeres fueron para embalsamar el cuerpo, Él ya había resucitado. Y aquí hay algo muy especial. Cuando el Señor Jesús, quien es creador, según Juan 1 al 3, terminó de crear el mundo, descansó un sábado. Cuando termina la obra de salvación aquí en la tierra, ¿qué estaba haciendo el sábado? El sábado estaba descansando en la tumba. De esa manera, el sábado es un memorial no sólo de la creación, sino también de la redención y salvación. Jesús descansó un sábado. Y aunque resucitó el primer día de la semana, no hay ningún texto de los 8 que aparecen en el Nuevo Testamento que le dé un carácter sagrado al domingo. Antes bien, la Biblia y Lucas dice que las mujeres descansaron el sábado conforme al santo mandamiento. Esto nos demuestra que el sábado sigue siendo vigente y que Jesús descansó el sábado, aún en la tumba. Vayamos a la siguiente idea. Mateo capítulo 27, verso 62 al 66. Cuando el Señor muere, los sacerdotes y miembros del Sanedrín no quedan contentos con eso. En Mateo capítulo 27, versos 62 al 66, encontramos lo siguiente. Al día siguiente, es decir, el sábado, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Esto es sorprendente, queridos amigos. Ni los discípulos, ni las mujeres, ni el grupo íntimo de Pedro, Santiago y Juan se acordaron de esto. Pero los enemigos se acordaron de esto. Se acordaban de que Jesús había dicho que iba a resucitar. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia,
Id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Los sacerdotes, con la autorización de Pilato, piden que una guardia romana cuide la tumba de Jesús, le coloque un sello para que nadie, entre comillas, robe el cuerpo de Jesús. ¿Será que los sacerdotes en el fondo temían y creían que realmente Jesús iba a resucitar? Yo creo que sí, porque aunque ellos habían rechazado a Jesús, en lo profundo de sus corazones, ellos sabían que Él era el Mesías prometido. Pero fue el orgullo y la arrogancia lo que impidió que ellos le reconocieran, aun cuando el libro de Hechos dice que varios de los sacerdotes después creyeron en Él, muchos de ellos. ¿Se han dado cuenta que muchas veces el orgullo es lo que no permite que podamos reconocer a Jesús como nuestro Salvador? Y aquella gente que dice ser atea, que no cree en Dios, en el fondo ellos saben que el Señor existe y es. Cuando hay terremotos, cuando el avión está a punto de caer, ahí están los ateos, orando y clamando a Dios por misericordia. Porque en el fondo saben. Pero la gran lección es que no es suficiente saber. Necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Salvador personal. ¿Tú ya has reconocido a Jesús como tu Salvador personal? No coloques cuerdas a la tumba. No coloques cuerdas a tu corazón. No coloques un sello. Rinde tu corazón al Señor cuando todavía tenemos tiempo. La tercera idea que quiero compartir contigo es respecto a quienes estuvieron presentes en la resurrección del Señor Jesús. En Mateo capítulo 28, verso 1 al 6, el evangelista describe cómo fue la resurrección. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto. Cuando Jesús murió, hubo un terremoto. Dice que la tierra tembló. Y cuando desciende el ángel, hay otro terremoto. Un terremoto marcó la muerte de Jesús y un terremoto marcó la resurrección del Señor Jesús. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. El espíritu de profecía, a través de la voz de la hermana Elena de White, dice que este ángel era el ángel Gabriel, que descendió con poder. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Un ángel del Señor descendió. El libro de Éxodo, toda la gente los describe así. Dice que el ángel movió la piedra como un canto rodado y con voz fuerte clamó: Jesús, Hijo de Dios, tu Padre te llama. Aquí aparece un ingrediente o un integrante. Un ángel del Señor desciende. Romanos capítulo 8, verso 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, que mora en vosotros. Romanos 8, 11.
Viene el ángel, remueve la tumba, el Espíritu Santo está allí también para dar fuerza a Jesús y aliento al Señor. Y Pablo dice que ese mismo Espíritu que levantó a Jesús está disponible para vivificarnos hoy día. El Espíritu que levantó a Jesús también está disponible para dar vida, para vivificar a su iglesia. Si tu iglesia está desanimada, está abatida, está con conflictos, debemos pedir que el Espíritu Santo venga. Porque así como el Espíritu Santo actuó en conjunto con el ángel en la resurrección de Cristo, también puede resucitar a la vida a aquella iglesia o a aquella persona que está muerta espiritualmente. Estás hundido en pecado, en vicios, lejos de la iglesia y quisieras que el Señor te haga revivir. Su Espíritu Santo está disponible hoy día también para ti. Y Juan capítulo 10, versos 17 y 18, el Señor Jesús presenta algo que es realmente sorprendente. Él revivió no solo porque vino un ángel, Él revivió no solo porque el Espíritu Santo estuvo allí para darle fuerza y aliento. Él dijo así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Con esto está denotando que su sacrificio fue voluntario. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Por qué razón? Porque Jesús es la vida. Él es Dios hecho hombre. La lección de escuela sabática presenta un detalle muy interesante. Dice que aunque es un misterio realmente, y lo quiero decir con mucho respeto, porque es un misterio, tal vez no vamos a entender todos los detalles, pero lo aceptamos por fe. Aunque la humanidad de Cristo murió, su divinidad no falleció. Con la vida que Él tenía en sí mismo, resurge y sale adelante, porque Él es la vida. La victoria de Cristo sobre Satanás y sus ángeles en la cruz se confirma ahora en la resurrección. Afuera de la tumba no solo están los soldados romanos. Satanás con sus ángeles están allí para impedir que Cristo resucite. Porque ellos saben que si Jesús resucita, ahora sí su condena está confirmada. Y ese día el Señor vence la muerte y se levanta. El reino de Satanás ha acabado. El reino de Satanás está vencido. Jesús ha logrado la victoria. Llama la atención que cuando Cristo resucita, los primeros en ver a Jesús resucitado son los soldados de la Guardia Romana. Los primeros en verlo fueron los romanos. Lo que ya nos anuncia que este evangelio, la buena noticia, no es solo para los judíos, es también para los gentiles. En Jesús hay vida, en Jesús hay victoria. Y aun cuando después los judíos les dieron mucho dinero a los soldados romanos, el espíritu de profecía nos da a entender que Pilato les preguntó en secreto qué había sucedido, y ellos no pudieron negar que Jesús había resucitado. Los romanos no podían negar la verdad, no podían negar esta noticia, porque el Evangelio es para todos, no solamente para algunos. Los ángeles habían descendido, guerreros más fuertes que los soldados legionarios de Roma estaban allí. Jesús se había levantado y ahora viviría para siempre. Con horror ellos se dieron cuenta de que aquel a quien habían matado era realmente el Hijo de Dios. Ahora no había ninguna duda. Jesús estaba vivo. Es por eso que tenemos razones contundentes para creer en la resurrección de Jesús.
aun cuando ha corrido a través de los siglos la mentira de que alguien robó el cuerpo porque la tumba estaba vacía. ¿Cómo podían los romanos saber que alguien había robado el cuerpo si estaban dormidos? O que habían sido sus discípulos en realidad, porque fue lo que ellos dijeron. Era realmente una mentira contradictoria. Vamos al siguiente punto. En Mateo capítulo 27, versos 51 al 53, encontramos un episodio que es realmente sorprendente. Dice así la palabra de Dios. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que él resucitó, salieron de los sepulcros, entrando en la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Sobre esta parte de la historia, rara vez se predica o se enseña. La resurrección de Jesús fue real y contundente, no solo porque los romanos lo vieron, sino que cuando Cristo muere, dice el texto, muchos sepulcros se abrieron, y cuando Cristo resucita, muchos santos dormidos también se levantan con él y se presentan a muchos. Yo no sé quiénes fueron los que resucitaron. Lo más probable fueron personas conocidas por los judíos de aquel tiempo. Porque dice que se presentaron a muchos. ¿Y por qué estás vivo? Porque Jesús resucitó. Él nos trajo a la vida. Muchos. ¿Cuántos? No sé cuántos eran. Pero dice, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que Él resucitó, salieron de los sepulcros. Estos santos resucitados eran un testimonio de la resurrección de Jesús y también eran testimonio o un anticipo de la resurrección final. Pero, ¿qué pasó con estas personas que resucitaron junto con Jesús? Aquí hay una diferencia con todas las resurrecciones que Jesús hizo allí en su ministerio. Porque estos ascendieron con Jesús al cielo como un anticipo de todos aquellos que van a resucitar en el día final. ¿Cómo sabemos eso? En Efesios capítulo 4, versículo 8, según la Nueva Traducción Viviente, dice así: por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Esa multitud de cautivos son aquellos que resucitaron con Jesús en ocasión de su resurrección. Por eso, por más difícil que las cosas se coloquen hoy día, y aunque parezca que todo está en contra, el Señor tiene la capacidad de obrar a nuestro favor y de hacer cosas maravillosas. Los discípulos estaban tristes y desanimados, pero ahora el Maestro no solamente había vencido la muerte, sino que había tomado un grupo de personas que ascendieron con Él al cielo, porque solo el Señor transforma la crisis y el desastre en bendición y en gozo. Vayamos ahora para ver algunos testigos, además de los romanos, respecto a la resurrección del Señor Jesús. En Juan capítulo 20, verso 11 al 14, leemos el siguiente episodio. Pero María, María Magdalena, una de las primeras mujeres que llega. Si bien es cierto, los evangelios dicen que fueron las mujeres, ellas no fueron juntas. Llegaron cada una por su camino y se iban a juntar en el sepulcro. Cuando María llega, Jesús ya ha resucitado. No ven la resurrección propiamente tal. Pero María, que estaba fuera llorando, fue la primera en llegar.
Y ella mira y va donde los apóstoles y les cuenta que alguien se ha llevado el cuerpo de Jesús. Regresan Pedro y Juan, ven, se van, pero María queda ahí en la tumba. María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Verso 15 al 18. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo: Suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Una de las primeras personas en ver a Jesús resucitado fue María. Esto es interesante, porque en la época bíblica las mujeres no eran muy bien consideradas. Recordemos que cuando se contaban, las mujeres no se contaban, no eran contadas en un censo. Cuando los evangelios dicen que Jesús alimentó a 5.000 personas, los 5 panes y 2 peces, no eran 5.000 personas, eran 5.000 hombres, porque las mujeres no se consideraban. No se consideraba la palabra de una mujer. Podría haber muchas mujeres en un lugar, pero se requería que hubiesen por lo menos 10 hombres para organizar una sinagoga. Si la resurrección de Jesús fuese mentira, ¿por qué iban a querer difundir una mentira a través de una mujer? Es decir, era el peor método. Pero aquí hay una lección linda para nosotros. Cuando el Señor se propone usar a alguien como su instrumento para llevar el mensaje, para dar una buena noticia, no pregunta si es hombre o mujer. Sencillamente pregunta y usa a aquel que está disponible. Aquí fue María. Y María fue la primera predicadora sobre la resurrección de Jesús. Algo más llama la atención, que María toma al Señor. La Reina Valera del 60 dice: no me toques, pero la mejor traducción sería: o deja de tocarme o suéltame, como dice acá la Reina Valera del 95. No es que hubiese algo profano en tocar el cuerpo resucitado del Señor, sino que da la impresión que María se toma del Señor y no lo quiere dejar. Pero el Señor le dice que primero debe subir al Padre. De hecho, el Señor asciende en ese mismo momento rápidamente, si podemos decir así, en un viaje expreso ante el Padre para saber de labios del Padre que su sacrificio ha sido aceptado. Es por eso que en Mateo capítulo 28, verso 19, cuando Jesús va a dar la comisión, dice: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque antes de recibir el reconocimiento de los hombres o de María, Jesús quiere reconocer o recibir la aprobación de su Padre. Así que da un viaje expreso al cielo, va y regresa, para recibir la aprobación de que su sacrificio es suficiente para salvar a los seres humanos. Y una vez que ocurre eso, Jesús viene, se presenta ante los suyos, le adoran y les da la comisión. La comisión es dada porque Jesús recibió el poder en el cielo y en la tierra, y su sacrificio fue suficiente para salvarnos. María fue usada por el Señor. Jesús le habló cuando ella estaba llorando.
María pasó de la tristeza a la alegría. Pasó de la lobreguez a las buenas noticias. Eso produce la presencia de Jesús. Y hoy día Él también quiere producir lo mismo en ti. Tal vez has tenido una semana difícil, pero Jesús, aquel que vive, tiene la capacidad de transformar aquello triste y oscuro en algo brillante y hermoso. En los próximos días el Señor sigue apareciéndose. Estuvo con los discípulos cuando estaban pescando y les preparó el desayuno. Pero el apóstol Pablo describe que en realidad el Señor se apareció a muchas personas. Resumiendo rápidamente, Pablo dice así en 1 Corintios capítulo 15, versos 6 al 8, y que apareció a Cefas, a Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Por eso es muy complicado el no creer en la resurrección de Jesús. No es que hubo una aparición aquí y allí. Claro, apareció Cleofas y su amigo, pero había una reunión de 500 personas que vieron a Jesús. Es por eso que los cristianos primitivos estaban dispuestos a morir por su fe, a morir por el Evangelio. Nadie muere para sustentar una mentira. Ellos morían porque habían visto a Jesús. Más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció Jacobo y después a todos los apóstoles. Y Pablo dice, por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Qué hermoso. Muchas personas vieron a Jesús. Y los testimonios de personas que lo vieron son tan contundentes que los escépticos respecto a la resurrección de Jesús no discuten el hecho de que hubo muchos testigos. La conclusión a la que llegan es que lo imaginaron, otros dicen que Jesús realmente no murió, sino que se desmayó, y algunos dicen que Jesús tenía un hermano gemelo, y los discípulos pensaron que era Jesús. Pero el testimonio de miles y miles de personas nadie lo puede rebatir, porque miles y miles testificaron de que Jesús realmente estaba vivo. Una de las personas que más le costó creer fue Tomás. En Juan capítulo 20, verso 26 al 29, leemos así. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Jesús ya se había aparecido a los discípulos y Tomás no estaba. Pero ahora Tomás está con ellos y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás no creía el testimonio de los otros discípulos. Quería ver a Jesús. Pero Jesús presenta una bienaventuranza que es también para nosotros, amigos y hermanos. Para nosotros que no vimos a Jesús resucitado, pero sí creemos en Él. Y a través de su palabra, Él está cercano, porque su palabra es tan poderosa como la misma presencia de Cristo. Felices aquellos que no han visto, pero han creído. Pablo finalmente, cuando habla acerca del Señor, en 1 Corintios 15:20, dice que Cristo ha resucitado de los muertos y es primicia de los que murieron. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que Jesús es primicia? Bueno, en el antiguo Israel, que tenía fiestas que estaban vinculadas con el calendario agrícola y lunisolar, había una celebración especial en la época de la cosecha. Dice Deuteronomio capítulo 26, verso 1 y 2. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y tomes posesión de ella y la habites, entonces
tomarás las primicias de todos los frutos que saques de la tierra que Jehová tu Dios te da. La pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escoja para hacer habitar allí su nombre. Cuando venía la época de cosecha, se sacaba una gavilla de trigo o de cebada, que era la primicia. Esa primicia era una muestra, era un anticipo de cómo sería toda la cosecha. Y aunque Jesús no fue el primero en resucitar, porque como en estudios anteriores ya hemos visto que otros también resucitaron junto con Jesús, la resurrección de Jesús es la que hace posible la resurrección de todas las personas. En ese sentido, Él es la primicia de aquellos que resucitaron y resucitarán. Aunque Jesús resucitó con un cuerpo glorificado y tendremos un cuerpo glorificado semejante al de Él, habrá una diferencia. Aquellos que resucitemos en el día final, no llevaremos muestras del pecado en nuestro cuerpo. Pero Jesús, de forma voluntaria, llevará por la eternidad en su cuerpo y en sus manos la señal de los clavos. Es un cuerpo glorificado, perfecto. Pero las cicatrices de los clavos serán el memorial de este amor inmenso para con nosotros. Cristo vive, amigos. Venció la muerte. De la muerte, de la oscuridad, del chasco y de la tristeza, Jesús trajo la alegría. Como Él venció la muerte, y Él es vida, tiene el poder de otorgar vida eterna a todos aquellos que le buscan. Cristo ha resucitado, dice el himno. Aleluya. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Ha vencido a la muerte y el poder. Gloria a Dios, Cristo vive hoy. ¿Quieres tú aceptar a Jesús como tu Salvador? Como aquel que es la vida. Quiero invitarte para que oremos juntos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Dios, porque el Señor Jesús no solamente vino acá a la tierra a morir, sino que venció la muerte. Y gracias a esta victoria, Él hoy intercede por nosotros en el cielo y pronto volverá a buscarnos. Le damos nuestro corazón, confesamos nuestros pecados ante usted y rogamos que nos conceda la vida eterna que entregue a aquellos que le aman. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, eso ha sido el estudio de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición. Recuerda suscribirte aquí abajito a mi canal. Y si tienes alguna pregunta o comentario, lo puedes hacer aquí. Aquí está, perdón, a este ladito. A ver, aquí está. Aquí está. A este lugar, a este teléfono. Con gusto vamos a procurar también responder tus preguntas o comentarios. Un abrazo. Nos encontramos la próxima semana. Dios te bendiga.